cualquiera de los datos de la tabla, que la representamos como Y sub I, J. Tenemos una desviación de la media global. Y esta desviación podemos descomponerla en dos partes. Puede ser J, que sería la media de cada nivel menos la media global, más Y sub I, J, que es un dato de la tabla menos media global. Para evitar que todas sean positivos, lo que hacemos es llevar el cuadrado al cuadrado. Y aquí dentro vemos que esto no se ve esto, con esto, y queda Y sub I, J menos Y global, que es igual al principio. Pero no solamente se trata de un dato que es descompuesto en dos desviaciones, sino que eso va a ocurrir con las filas de la observación 1 a la observación. Y como tenemos varias columnas de I igual a 1 hasta acá, esto va a ocurrir para ambos miembros. Acá. Pues aquí tenemos un binomio que podemos desarrollar, ¿no? El primer miembro se mantiene. La variación global de Y sub I, J con respecto a la media global. El segundo miembro, el desarrollo de este binomio, va a ser el primero al cuadrado menos el global al cuadrado más el doble del primero por Y sub I, J menos Y sub I más sumatorio el último término sería, ¿no? Al cuadrado. Entonces quiere decir que hemos descompuesto la variación global en la variación de cada nivel que forma parte del factor, y también la variación hacia el interior cuando comparamos el dato Y sub I, J con respecto a su media, y que puede ser I igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta igual a K, ¿no? Entonces,
cuando consideramos el término intermedio, dos sumatoria, ahí lo que estoy considerando, sobre todo en el segundo, lo que puedo ver, en el segundo paréntesis, y sub i j menos i. Esto es como cada uno de los datos de la columna estuviese comparando con la media del factor o del nivel del factor I o del nivel I o del tratamiento I. Entonces esto, cuando vamos sumando estas diferencias, se va a hacer ser este término. Y aquí también tengo el global. Aquí es la suma de las diferencias de la media del nivel con respecto a la global. Entonces, sumando estas desviaciones, se va a hacer cero por cualquiera de los dos lados, pero más evidente por aquí, ¿no? Es por lo que vemos en la realidad. Se hace cero, solamente quedaríamos con el término, ¿no?, de sumatoria de y sub i j menos al cuadrado, el primer término al cuadrado, la variación de nivel I, la media del nivel I con respecto a la media global. Y al final considero la variación al interior de la observación Y y J con respecto a su media I al cuadrado. Entonces a esto se llama, todos van a ser positivos. Los diremos suma de cuadrados totales, sería esto. Este término sería suma de cuadrados factoriales, porque aquí está la media de cada nivel con respecto a la global. Entonces, los niveles del factor voy a subir para la suma de cuadrados residuales, o algunos textos de suma de cuadrados del error. Nada más. Eso podemos ver por un lado, y después aquí está contabilizando en filas y columnas, es decir, de la relación 1 hasta el I, cuántas filas son desde I igual a columnas hasta K, ¿no? Aquí tendría que ser una sola K porque tenemos un solo índice, digamos MI, en lugar de una sumatoria. Entonces, lo que nos interesa es aquí, yo puedo decir, la esperanza matemática de Y igual a la media teórica mío. La esperanza matemática de cada media, cada nivel, y igual a 1 hasta acá. Y en este caso, esperanza matemática es igual a la media teórica del nivel I. Entonces, eso tengo aquí, y considerando un parámetro, nos digo
la comparación de N observaciones. Bueno, de las observaciones de toda la tabla con respecto a una constante que es la media teórica. Y eso deberían ser los grados de libertad. Aquí tendríamos la comparación de la media, en este caso la media es la variable, frente a la media global. Entonces diríamos, ¿cuántas medias K? K en el sur, ¿no? Es más. En este caso, yo estaría comparando N observaciones con respecto a K medias, ¿no? De tal manera, K con K se va y me queda N menos K grados de libertad. Entonces ese sería el balance de los grados de libertad de la ecuación del análisis de variables. Por otro lado, lo que tenemos que encontrar son los cuadráticos medios cuadráticos medios. Diremos cuadrático medio aquí para esto cuadrático medio total. El cuadrático medio total será igual a dividir cuadrático medio, digo, suma de cuadrados totales, variación total, dividido por los grados de libertad sobre medias. Ahora, cuadrático medio factorial. El cuadrado medio factorial es igual al cociente de la suma cuadrática media dividido por los grados de libertad. K columnas menos 1 o K niveles del factor. C
de cuadrático medio residual. Por el error gráfico residual igual sería a la suma de los cuadráticos residuales, suma de cuadrados residuales dividido el total de observaciones en la tabla menos K. Siempre al dividir la suma de cuadrados sobre su grado de libertad nos da un cuadrado medio o un cuadrático medio. Bien, después lo que consideramos es el término de corrección, vamos a decir. O una C, término de corrección para no confundirnos de que C es igual al total. Recuerda la suma de T1 más T2 más puntos suspensivos más TK. El total, digamos. Hay algunos que utilizan los puntos para hacer la diferencia y lo dividimos por el número de observaciones de la tabla de C. Ese es el término de corrección. Y cuando quiero encontrar la suma de los cuadrados totales, sé que es la sumatoria de las variaciones, es la variación total de las observaciones de la tabla menos la global. Esto podemos encontrarlo como la suma en principio las observaciones de cada nivel, luego sumar los niveles y acá y aquí diremos que cada observación de la tabla al cuadrado menos el factor de corrección que es t cuadrado dividido por n. Sí podría calcular. Si yo tengo la tabla a cuadrado, voy sumando en filas y columnas. Luego tendríamos la suma de cuadrados
factoriales, que sería, lo conocemos, y subí con respecto a la variación, con respecto a la media, al cuadrado de y J menos 1 hasta MI y I igual a 1 hasta J de K. Entonces esto desaparece y aparece ahí multiplicando. Es igual a la sumatoria de los totales parciales de T sub I al cuadrado dividido por el número de observaciones 1 y ponemos el nivel I desde I igual a 1 K, es decir, N1, N2, N3, que va a ser I, la primera columna, I2, la segunda, la suma total, menos el factor de corrección T cuadrado dividido por el total de observaciones. Como tenemos aquí la ecuación, el balance, lo otro, suma de cuadrados desiguales, que lo considerábamos la sumatoria, y Y sub I J con respecto a Y sub I, y eso lo podemos obtener. Aquí yo tengo la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados factoriales, es decir, la suma de cuadrados desiguales. El total es esto, es igual a esto más esto, pero estamos teniendo que escribir suma de cuadrados totales, suma de cuadrados factoriales, más suma de cuadrados. Esta es una igualdad. Pues aquí despejo esto, suma de cuadrados cuadrados totales, pero suma de cuadrados factoriales. Por diferencia, conociendo esto y esto, podemos obtener la suma de cuadrados totales. Y luego decimos el término de observación. Eso lo mostraremos esto va a salir de ¿cómo se llama? En cualquier paquete de esta parte del análisis de varianza, a colocar como tabla de resumen. El paquete, si nosotros alimentamos
adecuadamente. Entonces aquí dice variación. La variación. Esa variación total ha sido descompuesta en dos variaciones. Entonces, nosotros decimos variación, en otras palabras, variación residual, no, factorial. Factorial, eso quiere decir, se interpreta como variación entre niveles. Dicho con otras palabras, variación externa. Luego la variación residual. ¿Qué es la variación? Al interior. Perdón. Al interior y tenemos la variación total. Y la variación total. La suma de las dos variaciones, la variación total. Y esto está representado por suma de cuadrados, y sería suma de cuadrados factoriales, suma de cuadrados residuales, suma de cuadrados totales. Aquí va a ser el cuadrático medio. El cuadrático medio. Y tendríamos el hecho de dividir por el cuadrado medio factorial, y hemos escrito, y factorial dividido por nivel. Cada menos quizás aquí el grado medio bien, suma de cuadrados factoriales, suma de cuadrados totales residuales, suma de cuadrados totales. Y digamos, dejar un espacio aquí
grados de libertad. Entonces aquí sería K-1 K grados de libertad de sur. Y ahí estamos utilizando el cuadrado de residual. Suma de cuadrado residual. Total. Ese es el suma que va a salir del paquete. Entonces aquí diríamos, cálculo el F observar. Valor de F calcular. El F observado sería igual al cuadrado medio factorial dividido por el cuadrado medio residual, ¿no? Entonces, no hemos hecho, pero siempre, en este caso, X que es F, la función de X sub F no solo trabaja sobre el eje positivo, los grados de libertad para F siempre es un par ordenado. Por ejemplo, esto se tiende en sub 1, sub 2. Entonces tenemos una parte crítica. Nos hemos olvidado de la otra parte. A obtener el F observado pero crítico. Eso podríamos considerar región de aceptación, región de aceptación de H0. Todavía no hemos hecho, ¿no? Pero esto va desde 0 hasta el... Cuando cae aquí, solamente tiene esta representación, región y rechazo value crítico más infinito. Eso, pero además tiene que ser lo mismo. Entonces esto lo que estamos haciendo es teoría.
Ahora, vamos a resumir lo que cuando me den un ejercicio y tengamos que hacer, vamos a proceder de la siguiente forma. Como una prueba de hipótesis. Uno, para una ANOVA, decimos prueba de hipótesis. A la prueba de hipótesis tengo que escribir la regla. Uno, H0, media 1 igual a media 2. Las medias son iguales. Media K. No hay efecto. Por eso son iguales. No hay efecto de alguna variable. La hipótesis complementaria. Basta que uno subir diferente de donde y debe ser diferente de J. Y J igual a 1 igual a 2. Adoptan estos valores. Pero esto es importante. Y diferente de J. Una vez que planteamos la regla, aquí hay efecto. Hay efecto. H0 no hay efecto, porque son iguales. Pero aquí ya es diferente. Vamos a elegir. Si no nos dan, nosotros vamos a elegir un nivel de significa. A ustedes se dan un valor de A. Luego, 3 estadística de prueba.
de prueba. Nuestra estadística de prueba va a ser F. F va a ser el cuadrado medio factorial que va a considerar los grados de libertad K-1 en el numerador, en la primera fila, y el cuadrado medio residual va a considerar el segundo menos 2 m menos k de la forma vertical, diríamos, ¿no? Otro cuatro región crítica. Región crítica o región de rechazo de H0. Entonces, F siempre es positivo. Función de densidad de X sube. Se aproxima asintóticamente al eje horizontal y se une en el infinito. Ahí sería F crítico. Entonces sería alfa, su complemento, por lo menos. Un segundo eje de F. Y decimos, esta es la región de aceptación, la región crítica o región de H0. Entonces, esto es su región de H1, donde se rechaza H0. Esta es la región de H0. Entonces, esto va de 0 a F. Es la región de aceptación. La región crítica ADF hacia infinito. Entonces viene el ciclo. El ciclo yo defino primero el término de corrección.
Ya sabemos de dónde viene. Entonces, la ecuación de ANOVA. Suma de cuadrados totales, suma de cuadrados factoriales, suma de cuadrados residuales, o del error, suma de cuadrados totales, lo calculamos, suma cuadrada de subir y o sea, toda la tabla. Hacemos un barrido de toda la tabla y le restamos el término de corrección, mientras la suma de cuadrados factoriales esta suma de subir cuadrado dividido por ahí, pues aquí tenemos de I igual a 1 acá menos el término de corrección. Esto quiere decir y sub 1 cuadrado. Si vamos bajando, y sub 1 cuadrado más cosas expansivas hasta pasar a y sub sería A n sub K, n sub K cuadrado menos término de corrección. Mientras que aquí es igual de 1 cuadrado dividido por n1 de 2 cuadrado dividido de 2 expresivos de sub n sub k cuadrado dividido por rk menos el término de corrección por el control de observación. Nos despejamos esto, sube residuales, totales menos suma de cuadrados factoriales. Ahí nos saldría. Y luego venimos a la tabla. Ya tenemos esto, identificamos y hacemos los cocientes. A esto le seguiría a esto. Entonces suma, hacemos el cálculo. Respuesta sería 4, 5. Esta sería la 4, 5.
evolución. Entonces, el eje observado, vemos si pertenece a la supongamos que el eje está aquí, eje observa. Hacia la derecha sería esto es alfa y esto es value. Eso sería como un alfa primo. Entonces el eje observado no pertenece a la región de aceptación, que significa que se rechaza la hipótesis nula, goma, que indica que dice a esto tenemos que dar respuesta. Indica que las medias no son iguales. Basta que una no sea igual, ya estamos en la hipótesis alterna. Basta que una. Esa es una forma, ¿no? La región de rechazo va de 0, el crítico que buscamos en el lado. Esa es una forma. La otra forma sería aquí viendo si el eje observado es mayor que el eje crítico, entonces la hipótesis no. Rechaza la hipótesis no. Complementamos esto, ¿no? Implica ¿ves?
Otra forma como alfa, la probabilidad del error de tipo 1 es menor, a ver, es mayor. Alfa es todo esto. Todo eso es alfa. Y atrás que p-valor es solamente en cuanto área decimos alfa es mayor el p-valor p-valor. Entonces rechazo. H0. La hipótesis nula. Siempre nos referimos. Esto se entiende como la probabilidad alfa, la probabilidad F, que leemos de izquierda a derecha, y F es menor que F crítico. Mayor sería, leyendo a la derecha, todo el rojo es alfa. Eso es mayor el p-valor que es F mayor el F observado igual al p-valor. Estadísticamente así se entiende. Entonces rechaza H0, que quiere decir que las medias son diferentes. Ese sería los pasos resumidos para contestar o hacer un problema, ¿no? Entonces, aquí podemos poner un problemita para indicar la siguiente tabla. Tabla obtenida por 4 métodos de enseñanza vamos a poner sobre la
así, si apuntas, pues quiere decir las notas sobre sí. Método Urban, digamos que ha sacado 10, 50, 60, métodos 40, 50, 70, 55, método 30, 40, 60, 40, 20. Sí, sí. Una sola pregunta. Comparar las medias de muestras de 4 poblaciones. Y aquí una distribución normal. Aquí normal. Aquí solamente estaríamos pidiendo la comparación, pero después hay que aprender unos 4 o 5 métodos que utilizan pruebas, hipótesis, estimaciones, pruebas o de Duncan, después de Tukey, es lo que me acuerdo, ¿no? Para ver, hacen la comparación de 2 a 2 y ven cuál es el que presenta mayor diferencia. Pues no hemos visto, solamente quisiera comparar. Tomar 26, 27.
Vamos a hacer la aplicación de un software. A ver, para el examen final vamos a hacer una encuesta. Una pequeña encuesta sobre algo que ustedes escojan. Entonces, ¿qué es lo que tiene la encuesta? En primer lugar, tiene objetivos. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Qué es lo que quiere? Como en este caso, es buscar el mejor método, digamos, ¿no? En el otro se plantean objetivos específicos. Cada objetivo específico es una pregunta, ¿no? Como decir, el objetivo es el rendimiento del curso y los objetivos